Pedro Sánchez es el mejor político que ha habido nunca en el peor sentido de la palabra político. Y es que sus habilidades para las traiciones, para las mentiras, para las tretas, para las trampas, la hipocresía, en general, aunque a la mayor parte de la población nos puedan parecer negativas o inmorales, para los políticos son sus mayores virtudes. Son lo que les hace tener al final de mes un salario. Es parte de su oficio. Es como la llave inglesa para un fontanero. Al final, todas estas argucias, que a nosotros nos pueden parecer muy mal, es lo que a ellos les da de comer. Son lo que genera sus habilidades. Porque al final la política ya ha dejado de ser una idea de beneficiar a la población o tomar medidas que puedan aumentar la prosperidad o la riqueza de las personas. No, ahora mismo en la política se basa única y exclusivamente en el poder, en conseguir el poder y en mantener el poder. Y ni siquiera es una actitud en la que tú tengas que trabajar contra tus rivales políticos, porque tus rivales políticos no tienen por qué ser el partido de enfrente. Tus rivales políticos son tus propios compañeros de partido. Incluso dentro de tu misma izquierda o tu misma derecha, hay rivales dentro de la misma ideología. Personas que pueden proponer las mismas ideas, que pueden tener la misma ideología y que, sin embargo, compiten a nivel político, a nivel estratégico entre ellos, por ser ellos mismos los que gestionen esas ideas, los que acaben llevándose el rédito político, los que acaben quedándose con el poder y los que acaben accediendo a muchísimo dinero a costa de los ciudadanos. Es que al final la sociedad lo que está demostrando es que el poder, la política, no es necesaria. No es necesaria. La política es necesaria única y exclusivamente para los políticos, ¿vale? Porque al final tú tienes que generar una batalla interna dentro de tu partido por hacerte con el propio poder del partido. Luego ya, una vez ganada esa batalla dentro del partido, de esas primarias, de combatir a las distintas facciones que hay dentro de un partido, de competir a las distintas familias, como muchas veces lo llaman, una vez conseguido esa batalla, ganada esa batalla, luego el propio sistema electoral más o menos te promete que vas a sacar siempre un 20, un 30% de votos. Y esto pasa tanto en España con PP y PSOE, como en muchas de las autonomías, con sus partidos nacionalistas de toda la vida, donde, digamos, los de siempre se reparten el botín. Los partidos de siempre no cambian. Pasan las décadas y no cambian. Cambian las caras. Porque sigue habiendo batallas internas y sigue habiendo, digamos, esas guerras en donde unos ganan a costa de otros. ¿Ganan las ideas? No. Gana la política, ganan las batallas políticas, gana el control del poder. ¿Quién va a ser el dirigente que va a pisar moqueta, que va a tener sueldos generosísimos y va a poder colar y colocar a su propia gente, a su familia, a los que le han ayudado a llegar hasta allí? Y eso tiene poco que ver, primero con la ideología o con las ideas que tú puedas proponer, o con el interés que tú pongas tener en beneficiar la vida de la gente. Pero es que además no tiene prácticamente ninguna repercusión sobre que tú puedas hacer mejorar la economía, mejorar la industria, hacer un planeta más sostenible. No tiene ninguna vinculación. Son guerras políticas en donde tú sabes que de que tú ganes las elecciones depende el trabajo durante los próximos 4 años de 3.000, 4.000 personas, pues concejales, diputados, asesores, gente de confianza a la que tú tienes que colocar, porque son gente que no tienen otro talento, no tienen otro mérito, no tienen otra habilidad. Muchos de ellos llevan en política desde los 18 años, con lo cual no han estudiado probablemente nada, sin algún curso, estas cosas con las que inflan los currículums, no tienen ningún talento. Si tú de repente pierdes unas elecciones, te dejas un 30% de los votos, de repente tienes a 1.000 o 2.000 personas que son perfectos inútiles, que no pueden entrar con 40 o 50 años a trabajar en una empresa privada, con los controles y la exigencia que se exige en una empresa privada, en donde, punto primero, vas a cobrar muchísimo menos, punto segundo, probablemente no tengas ninguna experiencia ni ningún talento para hacer ningún trabajo bien, y vas a tener que empezar en trabajos de muy baja remuneración, mientras que en la política tú te puedes jubilar y puedes estar hasta los 60 o los 65 años trabajando, sin hacer nada de mucho mérito ni de demasiado valor, simplemente por haber sido leal a los colores de tu partido. Y por eso tenemos muchas veces los casos, como ha sucedido últimamente en el PSOE, tanto en el PSOE como en el PP, y en numerosísimos casos de currículums hinchados. Currículums hinchados porque si tuvieras que decir, la propia Noelia Núñez, qué méritos tiene esa persona para ser una gestora del dinero público, probablemente ninguno. Simplemente entrar en nuevas generaciones, ir a los mítines, ir a las pegadas de carteles, ir a aplaudir al líder conveniente en cada momento
y ya está, y ser leal al partido. Y poco a poco vas creciendo en el partido a base de esa lealtad a unas personas que no necesariamente a unas ideas. Nunca sabemos exactamente cuáles son las ideologías de los partidos, de PP y PSOE. De hecho, el PSOE acaba de proponer o de llevar a cabo la quita de la deuda catalana, es decir, Cataluña tenía una deuda gigantesca, ahora esa deuda va a pertenecer a todos los españoles y esa es una medida de derechas, es decir, una población más rica, los catalanes, van a recibir dinero en forma de condonación de deuda de otras regiones más pobres. Hay una redistribución de la renta, desde gente que tiene menos dinero hasta gente que tiene más dinero. Eso va en contra de cualquier principio de la izquierda. Bueno, pues Pedro Sánchez es capaz de tomar esa decisión porque la ideología no afecta, la ideología no importa. La ideología no tiene ningún valor real. Lo que tiene valor real es el poder, mantenerte en el poder, cueste lo que cueste. Aunque ya no puedas tomar casi leyes, no puedas tener unos presupuestos con los que ejecutar un plan de izquierdas, eso da igual. Tú lo que tienes que hacer es mantenerte en el poder. Si para mantenerte en el poder tienes que darle dinero de regiones más pobres al independentismo catalán, que tiene mucho más dinero, eso sucede y se lleva hacia adelante. Eso no hay ningún problema. Y el problema no es sobre todo eso, porque si por lo menos tuviéramos políticos que, aunque fueran moralmente reprochables lo que hacen, no fueran tan torpes, por lo menos no nos daríamos cuenta. Porque si por lo menos en los últimos 30 años hubieran mantenido un crecimiento razonable, es decir, que se dedicaran simplemente a quedarse con sus buenos sueldos, intentando no destrozar demasiado la economía, sería razonable, porque si hubiera un crecimiento anual de un 2, de un 3% continuado, no se disparara la inflación, no hicieran permitieran, digamos, que la economía siguiera creciendo poco a poco, a costa de ellos vivir muy bien, con sueldos de 100.000 euros, todo blindado, con una inviolabilidad jurídica que les permita hacer lo que les dé la gana. Si fueran más inteligentes, permitirían que la economía creciera un poquito más y por lo menos la sociedad no se quejaría. Pero es que son tremendamente torpes. España lleva 30 años con los salarios reales congelados. España no crece, España ha dejado de crecer cuando los países con nuestra riqueza siguen creciendo o nuestros países de nuestro entorno son 20.000 euros al año por persona más ricos. Entonces, o tenemos países más ricos o países que crecen más. Pero lo que tenemos en España ahora mismo es una pobreza institucionalizada, estancada, que no vamos a salir de ahí y encima vemos como los países de nuestro entorno crecen más. Entonces, lo poco que hacen encima los políticos es todo nefasto. Los trenes están destruidos, los servicios de sanidad y educación cada vez son peores, el precio de la vivienda se ha disparado porque se han propuesto que ya no se puede construir. Entonces, si por lo menos no fueran tan torpes y permitieran cierta libertad, los españoles dirían, pues mira, son una panda de cretinos, son una panda de personas inmorales que se están enriqueciendo a nuestra costa, que al final han convertido que el estado del bienestar sea el bienestar de los que viven del Estado, pero por lo menos no ponen tantos palos en las ruedas y la economía sigue creciendo. Porque para que la economía crezca no necesitas políticos. Necesitas que los políticos no hagan nada. Cuando los políticos no hacen nada, de natural, la economía crece. Porque la economía depende de la riqueza y del trabajo de la población. Y ahí los políticos poco pueden hacer. Pero si encima lo que se dedican es a poner palos en las ruedas, a hacer sentir que están haciendo muchas cosas, pues que encima la economía va mal y la economía empeora y cada vez hay más pobreza en España. Por eso es que no es que solo sean los políticos gente inmoral, que son encima gente muy torpe, que pone lo complicadísimo para la población. Entonces al final hemos llegado a una especie de la tiranía del 51%, en donde si tú consigues el 51% de los apoyos en el Parlamento, que ni siquiera es un 51% de la población y de la gente que ha votado, no, un 51% de los escaños, se cuenten como se cuenten los escaños, tú eres capaz de someter al resto de la población a todo lo que te dé la gana. Es una trampa de las mayorías, que al final lo que se convierte es una tiranía para las minorías, pero es que esa minoría puede ser la mitad de la población. Entonces, no se trata de acabar con los políticos, no se trata de acabar con la política en sí. No es un ataque a la democracia esto, no. Se trata de que sea una democracia mucho más pequeña en donde no haya un rango de acción sobre la libertad individual tan amplio como el que hay ahora, que no se permita que se violen las libertades individuales de las personas, que parece una cosa muy absurda, pero parece que hay que recordarla de vez en cuando, que por mucho que tú tengas un 51% de los escaños en el Parlamento, tú no puedes votar a favor
de que a partir de ahora todo el mundo hay que teñirle la barba de verde. No, porque eso va en contra de las libertades individuales de las personas. Y esto se aplica a todos los espacios. En el momento en el que tú le quitas más del 50% del dinero a cualquier persona solo por el hecho de trabajar, estás violando su libertad individual. Por mucho que tengas un 51% de los escaños, me da igual, eso sigue siendo un ataque frontal a las libertades individuales. Y no tiene ningún sentido que se justifique mediante una redistribución de la riqueza ni nada. Al final, los políticos son inmorales y tremendamente torpes, porque cuanto más grande han hecho el Estado, más capacidad tienen evidentemente ellos para quedarse con una porción de la tarta, evidentemente. Y esto que nos deja claro, que al final, cuando el Estado es muy grande, el ciudadano es muy pequeño.